Sustracción de números enteros. Antes de iniciar la operación de la sustracción con los números enteros, es muy importante recordar algunos conceptos, como por ejemplo, que la adición y la sustracción son operaciones inversas y cuáles son los elementos de la sustracción. Entonces, esto lo vamos a hacer dando ejemplos con números naturales. Si nosotros tenemos el siguiente ejemplo, 7 más 3 en números naturales, estamos hablando, sabemos que es igual a 10, ¿no es cierto? Ahora, además, si de ida ha sido una suma, podríamos decir, de vuelta es una resta. 10, si de ida ha sido una adición, de vuelta va a ser una sustracción. Entonces veamos, ¿cómo podemos demostrar esto? Decimos 10 menos 3 es igual a 7. Pero también podemos decir 10 menos 7 es igual a 3, ¿no es cierto? Facilito. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Recordaremos también que los elementos de una adición a estos números que se están sumando se llama sumandos y el resultado suma total. En cambio, en la sustracción, a este numerito le vamos a llamar minuendo. Al número al que se está restando se le llama minuendo. Por otro lado, este número al que se está restando, o el que está restando, mejor dicho, le vamos a llamar sustraendo, o se llama sustraendo. Y pues el resultado le llamamos, o se llama diferencia. Recordemos además que este es el signo de la sustracción. Muy bien. Ahora, es importante, ya que hemos tomado en cuenta los elementos de la sustracción, demostrar también lo que acabamos de explicar, que son operaciones inversas. Por ejemplo, si nosotros decimos minuendo menos sustraendo, y esto es igual a la diferencia, sabemos que podemos representar, si de ida es una resta, de vuelta va a ser una suma. Decimos diferencia más sustraendo es igual al minuendo. Pero también sabemos que si nosotros restamos, observan, hemos dicho 10 menos 3, también hemos dicho 10 menos 7. Entonces podemos decir que si nosotros restamos a la diferencia, vamos a obtener como resultado al sustraendo. Entonces aquí hemos recordado que estas operaciones, la adición y la sustracción, son operaciones inversas. Acá estamos demostrando cuáles son los elementos de la sustracción. Y en este último caso en esta última explicación estamos demostrando las mismas operaciones inversas y además la prueba de la sustracción, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se trabaja en los números enteros? Entonces, para los números enteros vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Nos dice si son operaciones inversas, la adición con la sustracción, entonces vamos a aplicar la siguiente regla práctica. Dice, si tenemos una sustracción minuendo menos sustraendo, perdón, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta sustracción se va a convertir en una adición. Entonces, el minuendo vamos a
sumar. Quiere decir que la sustracción se va a convertir en una adición siempre y cuando nosotros hayamos cambiado el signo del sustraendo. Por otro lado, vamos a decir entonces que esta regla práctica es igual al minuendo más el opuesto ¿de quién? Del sustraendo. Al aplicar esta reglita, con facilidad entonces vamos a poder encontrar la respuesta aplicando además también la ley de signos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la sustracción se convierte en una adición, siempre y cuando el sustraendo se convierta en su opuesto. Vamos a decir que la sustracción se convierte en una adición siempre y cuando entonces el sustraendo se convierta en su opuesto. Ejemplos, vamos a darnos ejemplitos. Tenemos lo siguiente. Si yo tengo positivo 7 menos positivo 3, observen, aquí estoy aplicando la sustracción de dos números enteros positivos. Recordemos que cuando hay números enteros y hay choque de signos, nosotros utilizamos signos de agrupación. Entonces, decimos, si yo tengo positivo 7 menos positivo 3, el minuendo se mantiene, dice, se copia tal y como está. ¿Y qué es lo que va a suceder? Este signo de la sustracción le va a ordenar al sustraendo, a este número, que se convierta en su opuesto. Entonces, si era positivo, se va a convertir en negativo. Y este signo de la sustracción simplemente desaparece. Lo único que hace es ordenar. Entonces, positivo 7 se copia, menos positivo 3. Este negativo delante de este otro numerito le ordena convertirse en su opuesto. Y luego, ¿qué pasa? Simplemente desaparece. Y nosotros aquí ahora aplicamos la ley de signos de la adición de números enteros. Dos números con distinto signo se restan. 7 menos 3, 4. Y el signo es del mayor valor absoluto. En este caso es positivo, entonces la respuesta también es positiva. Si tengo estos otros ejercicios, negativo 7 menos negativo 3, positivo 7 menos negativo 3 y negativo 7 menos positivo 3. Aquí en el primer ejemplo hemos aplicado la sustracción en dos positivos. Aquí vamos a aplicar la sustracción en dos negativos. Aplicando entonces la ley de signos, vamos a notar que es muy sencillo resolver. Recordaremos además que aquí hay choque de signos. Este es el signo, este que está con rojo, es el signo de la sustracción. En cambio, este que está con negro es el signo de la o del número entero negativo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nos dice que esto simplemente se puede expresar de la siguiente manera. Debe haber, como he hecho que de signos, utilizamos los signos de agrupación. ¿Cómo se resuelve? Cuando es una sustracción, por el signo negativo delante del signo de agrupación, nos indica que es una sustracción. Entonces, el primer numerito, que sería el minuendo, se copia, se mantiene, y el segundo número, que es el sustraendo, se tiene que convertir, dice, en su opuesto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dice, este negativo le ordena convertirse al sustraendo o a este siguiente número en su opuesto. Entonces, como era negativo, se va a convertir en positivo, ¿no es cierto? Y luego simplemente decimos que esto es igual a, y se ha convertido en una adición, y simplemente aplicamos la ley de signos de la adición. Signos distintos
se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, son signos distintos, negativo y positivo. 7 menos 3, 4. Pero el signo es del mayor valor absoluto. Como el 7 es el mayor, mayor a 3 y tiene signo negativo, entonces la respuesta va a ser negativa, ¿no es cierto? El siguiente. Entonces, el primer número se copia. Vamos a copiar tanto para el penúltimo y el último ejercicio. Y el segundo número simplemente dice, se va a aplicar lo que es la regla práctica de la sustracción. Este signo le ordena al siguiente número el negativo, este menos, perdón, le ordena a este signo negativo o a este número negativo 3 convertirse en su opuesto. Entonces aquí este se va a convertir en positivo 3. Es lo mismo para este último ejercicio. Este signo negativo o el menos le ordena al positivo 3 convertirse en su opuesto y se va a convertir en negativo 3. Entonces, al final, como se ha convertido en una adición, aplicamos la ley de signos de la adición de números enteros. Signos iguales se suma y se mantiene el signo. Aquí tenemos positivo 10. Signos distintos o signos iguales, en este caso igual, se suma y se mantiene el signo. En este caso sería 7 más 3, 10. Como ambos tienen signo negativo, el resultado es negativo 10. Una cosa, es muy distinto decir positivo que negativo. Por eso es importante que tengas cuidado con los signos. Muy bien. Entonces, en conclusión, podemos recordar dos cosas. Para la adición, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dice la adición de dos números. Tengo los números ejemplo, positivo 10 y negativo 4. Y voy a hacer lo mismo, pero para la sustracción, positivo 10 y negativo 4. En este caso, ¿me atienden por favor? Un momentito. Vamos a aplicar a uno la sustracción y al otro la adición. Observa entonces, tengo estos dos números, un positivo y un negativo. En este primer caso vamos a aplicar la adición y en este segundo caso vamos a aplicar la sustracción. Como hay choque de signos, utilizamos signos de agrupación. Cuando es una adición, recordemos, entonces se trabaja de la siguiente manera. Cuando es una adición, los números mantienen sus signos. Se trabaja o se copian de manera normal con su mismo signo. Positivo 10 y negativo 4. En cambio, en una sustracción, ¿cómo sé que es una sustracción? Porque está el signo negativo delante de un signo de agrupación. ¿Este qué va a hacer? Le va a ordenar convertirse en su opuesto, ¿no es cierto? Como este es negativo, este negativo menos le ordena convertirse en su opuesto al negativo 4. Se va a convertir en positivo 4. Y pues el primer número simplemente, como no tiene ningún signo delante, se mantiene, se copia. Observen entonces lo que ha sucedido. En la adición, los números se han mantenido con su signo. En cambio, en la sustracción o el signo negativo delante de un signo de agrupación le ordena al sustraendo convertirse en su opuesto. Y pues después simplemente aplicamos la ley de signos de la adición. Signos iguales, se suma y se mantiene el signo. Signos distintos, se resta y se coloca el signo del mayor valor absoluto. 10 menos 4, 6. Como el 10 es mayor y tiene signo positivo, se mantiene como positivo. Ahora, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido y recordado hasta este momento con la sustracción de números enteros en estos ejercicios que son problemitas con elementos de la sustracción. En el primer caso, dice el inciso A, si el sustraendo es negativo 9 y el minuendo es negativo 1. Muy bien. Recordaremos nosotros que el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia. Si nos está hablando de minuendo, sustraendo, sabemos que es una sustracción. Y pues la sustracción nos plantea lo siguiente, que al primer elemento se le llama minuendo, al segundo sustraendo y al resultado se le llama diferencia. Entonces, si tenemos estos datos, debemos ordenar
los datos que nos han presentado el ejercicio. Dice, el sustraendo es negativo 9. Observa. Entonces, acá está el sustraendo. Acá debemos colocar negativo 9. El minuendo es negativo 1. Entonces, nos está hablando que el minuendo es negativo 1. No es, ojo, que no debes colocar los datos según como se te presenta en el ejercicio, ¿no? Sino debes ordenarlos de acuerdo al concepto del mismo de la operación. Entonces, acá si es una sustracción, dice, miren, ahí tenemos choque de signos y claramente podemos observar que el elemento que nos falta es la diferencia. Entonces, cuando ya solo nos falta la diferencia, entonces aplicamos lo que es la regla práctica de la sustracción, que nos indica lo siguiente. El primer elemento se mantiene y el sustraendo cambia de signo, ¿no ve? Porque ese signo negativo o el menos nos indica que el sustraendo debe convertirse en su opuesto. Entonces, como es negativo 9, se va a convertir en positivo 9. Y pues ahora aplicamos la ley de signos de la adición de números enteros. Signos distintos, en este caso, se resta. 9 menos 1, 8. Y se coloca el signo del mayor valor absoluto. En este caso sería positivo. Entonces, el número que estábamos buscando o el resultado de este ejercicio, en este caso, la diferencia es igual a positivo 8. Veamos el siguiente. Dice el minuendo es positivo 20 y la diferencia es positivo 6. Siempre iniciemos con el concepto que nos dice minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Vamos a simplemente ordenar los datos. Estamos utilizando signos de agrupación porque son números enteros, van a tener sus propios signos y va a haber un choque de signos. El minuendo dice, observa, el minuendo es positivo 20. Entonces, en este caso, aquí es el minuendo, este es sustraendo y esta es la diferencia. Entonces, el minuendo es positivo 20. El sustraendo no nos da ningún dato del sustraendo, entonces es el elemento que nos falta. Y la diferencia, en este caso, observa, la diferencia es positivo 6. Entonces, en diferencia vamos a colocar positivo 6. Como no se tiene el dato del sustraendo o como no se tiene este número, nosotros ya podríamos resolverlo por simple inspección, pero vamos a aplicar todo lo conocido. Entonces vamos a decir, no tenemos la sustracción, pero recordaremos, acá tenemos que cuando no tenemos la sustracción podemos utilizar esta fórmula, podríamos decir, ¿no? Que si yo digo minuendo menos diferencia va a ser igual al sustraendo. Entonces, aplicando ese concepto, vamos a colocar aquí, vamos a decir, entonces, si yo digo minuendo menos diferencia es igual al sustraendo. Y lo único que hacemos es colocar los datos de manera ordenada. Recordaremos, el minuendo es positivo 20, la diferencia es positivo 6. Como esta operación es una sustracción, entonces nos dice positivo 20 se mantiene. Este signo menos le ordena al positivo 6 convertirse en su opuesto. Entonces, como era positivo, se va a convertir en negativo. Por lo que ahora se ha convertido en una adición y nos dice que positivo 20 y negativo 6, signos distintos, se resta 20 menos 6, 14. Y se debe colocar el signo del mayor valor absoluto. En este caso, el mayor es 20. 20 es mayor que 6. El 20 tiene signo positivo y la respuesta entonces también es positiva. Nos dice, si el minuendo es 20 y la diferencia es positivo 6, entonces dice que el sustraendo es igual a positivo 14. Veamos este último ejemplo. La diferencia es negativo 12 y el sustraendo es negativo 3. Decimos, vamos a partir siempre por los elementos de la sustracción. Dice, minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. En esta operación lo único que vamos a hacer es colocar los datos de manera ordenada. Dice, la diferencia es negativo 12.
Este es minuendo, este es sustrayendo, la diferencia sería el último. Entonces vamos a tener, esto es igual a negativo 12. Pero además también nos dice que el sustrayendo es negativo 3. Este es minuendo, este es sustrayendo. Entonces aquí vamos a colocar negativo 3. Ahora, tú ya automáticamente sabes que el elemento que falta es el minuendo. Entonces, como nos falta el minuendo, recordemos que yo puedo hallar el minuendo mediante la suma, dice, la adición del sustraendo con la diferencia. Entonces dice que puedo decir, la diferencia más el sustraendo es igual al minuendo. ¿No? Una fórmula, ya la tenemos identificada, ya la tenemos planteada. Lo único que vamos a hacer es utilizar sus datos o ordenar los datos. Entonces tenemos, la diferencia es negativo 12. El sustraendo es negativo 3. Pero aquí, esto es una adición en este caso. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Negativo 12, como es una adición, cuando tenemos un signo positivo, entonces delante de un signo de agrupación o el más delante de un signo de agrupación nos indica que este número se copia tal y como está. Entonces va a ser negativo 3. En cambio, en la sustracción es distinto, ¿no ves? Se convierte en su opuesto. Ahora, como es una adición, aplicamos la ley de signos de la adición. Signos iguales, en este caso, se suma y se mantiene el signo. 12 más 3, 15. Y el signo es negativo. Entonces, podemos decir que el minuendo es igual a negativo 15.